nuestra mesita. Lo primero que les voy a pedir es que estén atentos a sus micrófonos, porque como habemos 155, de repente se desmutea porque a lo mejor se apretó la pantalla y salen algunos ruidos por ahí y por allá. Entonces, estén atentos a que estén muteados, ¿ya? Para que todos puedan escuchar bien, se pueda entender bien y todos estemos ahí sin ninguna interrupción. Y lo otro es darle un poco contexto, porque yo sé que hay gente que hace rato no viene a las mesas, o sé que hay gente que nunca ha estado en una de estas instancias que, que vamos a realizar el día de hoy. ¿Qué son las mesas? Bueno, las mesas es un momento, lo realizamos cada 15 días, martes por medio, donde estudiamos alguna temática. Hemos estudiado temáticas, pero estos 4 años hemos estudiado la última que se estudió, que la dio Santiago, fue acerca del cielo y el infierno. Un tema que a muchos le apasiona, a algunos a lo mejor no tanto, pero fue un tema interesante. Empezamos a descubrir y a ver cómo nuestra concepción de cielo o nuestra iconografía de cielo ha ido mutando a lo largo de la historia. Y como hijos de nuestro tiempo tenemos una concepción de cielo que a lo mejor fue muy diferente a la del primer siglo. Entonces fue muy interesante la conversación, o de infierno. Hemos hablado de las bienaventuranzas, hemos hablado acerca del Génesis, que también fue una clase muy, muy bonita, cómo congeniar la fe y la ciencia, ¿verdad? Eh, y han sido clases bien, bien, bien buenas. Todo alrededor de la Biblia, del libro que nosotros como cristianos consideramos que podemos también encontrar la palabra de Dios. Así que la semana anterior iniciamos con una nueva sesión, una nueva serie, una nueva temporada, como quieran llamarle ustedes, que se llama El Reino de Dios. El Reino de Dios. Así que los que tienen cuaderno, anoten su cuaderno y vayan a buscar una Biblia, si algunos la tienen ahí. Se me hizo un reclamo la semana pasada que dijeron, hoy dijiste que íbamos a ocupar la Biblia y ni la ocupamos. Bueno, hoy día sí que sí. Hoy día sí que sí, señor, se utiliza. La semana pasada era un poco introductorio, porque yo sé que hay mucha gente nueva y yo no quiero meterle conceptos que a lo mejor dicen, ¿de a dónde? Nunca en mi vida he escuchado esta palabra. Entonces, la idea es ir haciéndola amena, entendible, dinámico, no aburrido, porque ni un brillo que vengan acá cansados y después se aburran y yo esté hablando 1 hora y media y no hayan entendido nada. Entonces, voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo, por darme a entender, por ser eh, alguien que a ustedes les agrade escuchar y por sobre todo que podamos aprender algo. Pues esa es la idea. Podamos aprender algo el día de hoy. Y vamos a comenzar, y voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla, amigos míos, porque yo siempre hago un canvas. Me gustan los canvas. En su momento fui fan de Movie Maker, ya se los dije también. ¿Cuántos trabajaron con Movie Maker? Y si tu PC era malísimo, se quedaba pegado en la transición, se te apagaba el computador, no se guardaba nunca el Movie Maker. Yo estuve días enteros editando un video para que no se guarde, después no se reproduzca. Después pasó al PowerPoint, Prezi, algunos utilizan Prezi, no sé si algunos los estudiantes del día de hoy utilizan Prezi. Yo cuando descubrí el Canvas fue lo mejor del mundo porque ya hay una plantilla hecha, entonces cosa de cambiar las palabras, ¿no? Eh, así que voy a compartir. Atención, como diría, ¿cómo se llama? El viejito, siempre se me olvida el nombre de ese caballero. Javier El de Miranda. Maravilloso. ¿Cómo se llama? Javier Miranda. Javier Miranda. Javier Miranda. Para los que nacimos en los 90, porque los que nacieron después del 2000 no saben de qué están hablando. Don Javier Miranda, atención, maravilloso. Ganó un yumbito. Se ganó un jumbito. Uno aprendía en la televisión. Y hoy día que ve en la tele, basura. Ya, pero no, esta clase no es para tirarle a la televisión. Pero de pasadita, siempre es bueno. Entonces, vamos a compartir pantalla.
para que vayan anotando. Compartir. ¿Lo tienen ahí o no? ¿Se ve? ¿Se ve Sí se ve. todo? Sí. Perfecto. Yo no los veo a todos ustedes, pero espero que... No es que a mí me gusta ver la reacción. Ya. Vamos a hacer un repaso, porque si hay algo que me gusta mucho y un recurso pedagógico muy bueno, y ustedes ya me han escuchado decirlo un montón de veces, es la repetición. Repetición, repetición, repetición. Y también ustedes me han escuchado de mi boca, y yo sé que hay padres que en este momento me funan, por eso yo, esta es una opinión personal, no veo con tan mal ojo la repetición, que un niño repita. Esto es una cuestión mía, no se lo digan a su hijo, porque está bien, pues vuelves a repasar los conceptos, y si no lo pescaste y no lo escuchaste mucho, lo escucháis de nuevo, y un año más, un año menos, está bien, si tampoco es tan malo, tampoco es tan malo. Así que no hay que mirar con tan mal ojo la repetición. Ya, avancemos. El reino de Dios. ¿Qué dijimos del reino de Dios? Dijimos que el reino de Dios podríamos llamarlo, si se pudiera definir, porque se acuerdan que dijimos que el reino de Dios como concepto es indefinible. No se puede definir el reino de Dios. Yo puedo definir lo que es una iglesia. Podemos llegar a un acuerdo. Ya, definamos qué es una iglesia. Una iglesia es un grupo de personas que tienen una fe en Cristo y se juntan regularmente y juzgan al mundo entero. Esa es una iglesia. No, se está empezando con la iglesia. Pero eso es como una iglesia, ¿verdad? Puedo definir lo que es un gobierno, puedo recibir lo que es el Estado, puedo definir lo que es un colegio, una universidad, una institución, lo que ustedes quieran llamarle, podemos definirlo. Podemos definir un celular, podemos definir una taza. Pero el reino de Dios, cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, pareciera que no tiene definición, porque en palabras de Jesús jamás lo definió. Él siempre dijo, el reino es semejante a, o sea, lo describió. Y esto, tuvimos esta conversación. Esto pasa lo mismo con el concepto de Dios. Dijimos que a Dios no se le puede definir. No se le puede definir. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con Dios? Porque Dios es tan trascendente, es el misterio mismo, la divinidad misma, trasciende tanto la conceptualización humana o la categorización nuestra, que cada vez que lo queramos categorizar, conceptualizar, Dios supera eso, lo transforma. Entonces, de la única forma en que los teólogos han podido acercarse a Dios es tratando de describirlo en palabras humanas. Por eso a mí personalmente me encanta mucho leer los poetas, porque la labor del poeta es interpretar el mundo, es interpretar la realidad, la existencia, interpretar el dolor. Por eso el buen poeta es aquel que ha pasado por el dolor, que está curtido en dolor, ¿verdad? Entonces puede haber un poeta muy renombrado, pero si nunca sufrió, ¿verdad?, la soledad, sus palabras puede que no calen mucho. Pero aquel poeta que pasó por la soledad, por, por la oscuridad misma, con 3 palabras, una o 2 prosas, te hace brotar de ti, ¿verdad?, sentimientos que, que, que te transmiten su vivencia, ¿verdad? Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo describo a Dios. Entonces, por eso uno describe a Dios. Dios es amor, o es como el amor, se puede decir. Porque si yo ya digo Dios es, ya lo estoy definiendo. A pesar de que mi definición sea una definición muy noble. Por ejemplo, Dios es amor, es algo muy noble, es muy bueno. Pero es más que amor, es mucho más que amor. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que empezar a definir el concepto de amor. Y mi concepto de amor no es el mismo concepto de amor que usted. E incluso el concepto de amor de esta época no es el mismo concepto de amor del siglo I. ¿Se acuerdan que yo les di un ejemplo que en el siglo I se llamaba, muchas veces se llamó matrimonio, o ellos se casaron por amor?
un casamiento de un adolescente con un viejo de 60 años se le llamaba amor, ¿verdad? Y bajo nuestra lupa eso no es amor, es pedofilia, es abuso. Pero en el primer siglo se definió como un amor. Entonces, por eso, amigos míos, que acercarse a Dios, al misterio de Dios, uno se toma las herramientas de la palabra, el uso de la palabra. Pero ese uso de la palabra nos ayuda a tratar de identificarlo, pero nunca cristalizarlo, ni petrificarlo, ¿verdad? Creo yo por eso que Dios le dice al pueblo, no se van a hacer imagen de mí. No por una cuestión de que Dios odie a los escultores, no sé, o el simbolismo. Simplemente porque haciéndonos una imagen de Dios, nosotros mismos como ser humano, a la imagen le damos un concepto de sagrado. Y lo sagrado es Dios, no la imagen. ¿Se entiende? Por eso que nosotros, y ahí hablamos acerca de la iglesia, por eso la iglesia no es el reino de Dios. Nosotros sacralizamos mucho la iglesia, santificamos la iglesia. La iglesia es intocable. La iglesia, como dice la Biblia, es la esposa de Dios. A la iglesia no se le puede criticar, a la iglesia no se le puede decir nada, porque la llevamos a un concepto de sagrado. Pero dijimos que el reino de Dios trasciende lo que se llama y lo que nosotros entendemos como iglesia. Entonces no somos la última chupada del mate. Dios se puede manifestar y Dios se puede relacionar con el mundo. Y si me a ver, me va a escuchar si anda algún hater por acá, va a sacar este clip y después lo va a hacer viral y nos van a funar a todos. Pero hay algo muy importante y quiero decir, Dios no necesita la iglesia para hacer su voluntad. Porque la iglesia como institución, ¿verdad? Siempre va a ser débil, siempre va a ser fallar, va a caer en el error, en el abuso a lo largo de la historia. Por eso, amigos míos, el reino de Dios, cuando Jesús habla de reino, no está hablando de la iglesia, está hablando algo de mucho mayor, que vamos a ir descubriendo. Esto es un repaso de lo que hablamos la semana pasada. Un amigo hoy día me mandó un video de Humberto Maturana. ¿Conocen a Humberto Maturana, no? Biólogo chileno. Muy, muy, muy bueno, ¿verdad? Que habla de la autopoiesis. Ya, él habla acerca del concepto de reino de Dios y me gusta mucho. Si pueden, léanlo. Si pueden, léanlo. Hay un libro que tengo acá que es como medio introductorio a Humberto Maturana. Si ustedes nunca han leído de Humberto Maturana, pueden leer este libro que finalmente es una entrevista que le hacen a él. Se llama El sentido de lo humano. Vi una entrevista que le hacen ya viejito y él habla mucho de la niñez, de la crianza, de la ternura, eh, habla acerca del reino, tiene una concepción, una definición del reino que me gusta, pero a la vez no estoy de acuerdo. Y yo ahí debatiendo con Humberto Maturana, y yo, pues, nada al lado de Humberto Maturana. Pero si un día lo veo, no, pues falleció, no falleció. Falleció. Chuta. Bueno, cuando me encuentre con él en el reino, le voy a preguntar algunas cosas. Pucha, no puedo ver el chat, pero si están hablando del chat, después vamos falleció. Fue mi profe, bueno, imagínate tener de profe a Humberto Maturana. ¿Usted han tenido algún profe así reconocido? Pónganlo en el chat. Siempre he querido tener un profe reconocido yo. Todos mis profes de la universidad estaban funados. Todos. No puedo decir, tengo el orgullo de que me hizo clase este profe. ¿A alguien le hizo uno? Gabriel Salazar, Marcelo Lago, de los terremotos, bien. A Baza, el abogado, ¿verdad? ¿No? Al Pancho Sabe, Alejandro, hay profes que yo no cacho, a lo mejor voy a sufrir aquí de ignorante. Cristian Galve, del bajo, ¿verdad? Una eminencia. Patricio Navarrete, Carlos Tejo, Martín Cáceres, Huevito Huevito Ren me hizo clase. A mí me hizo un diplomado, no me hizo clase, fueron como 3 clases, Raúl Zurita, cuando hizo un diplomado de literatura, el poeta chileno. Se le zafó un tornillo más o menos, sí, pero
pero el hombre tenía buenas reflexiones. Ya, avancemos que esto es más apasionante que Miss Chile. Hay muchos que están viendo Miss Chile en este momento. El reino de Dios. Entonces dijimos, yo hice la siguiente pregunta. La pregunta es, que les dije a ustedes, y la que siempre hago, si yo hoy día invitara a Jesús a predicar a la iglesia de la casa, le digo, chiquillo, el día domingo va a venir Jesús a predicar a la iglesia de la casa, ¿de qué creen que predicaría? Muchos dijeron de la fe, del amor, de la compasión, de la ternura, de la reconciliación. Bien. Pero todo eso Jesús lo concatenó, si se puede decir, lo resumió, lo sintetizó o lo englobó en lo que él llamó el reino de Dios. O sea, Jesús era un monotemático. Jesús era monotemático. Jesús, si algo habló hasta por los poros, era del reino de Dios. Del reino de Dios. Y aquí vamos a entrar después en una polémica, pero son buenas las polémicas porque nos hacen pensar, nos hacen pensar. Entonces Jesús hablaba del reino. Si Jesús viniera a predicar hoy día, hablaría de el reino, porque ese fue su objetivo, hablar del reino. ¿Pero qué es el reino? Porque nunca lo definió. Bueno, vamos a tratar de descubrir qué es este reino. Avancemos. Dijimos que reino en griego, para darme color, ¿verdad? Se escribe basileia. Entonces, cada vez que ustedes escuchen la palabra basileia en griego, es el rey. De hecho, la primera letra que está aquí arriba son letras en griego. Yo, el semestre pasado, terminé mi curso de griego 1. Me hicieron pruebas, me fue más o menos. Pero ahí estoy dando. No, tan penca no soy. De hecho, les dije como tips, ustedes conocen el yogur griego. ¿Conocen el yogur griego de Danone? Ya, pues la tapita del griego de Danone aparece la palabra oikos. Y oikos en griego es casa o casas. Así que ustedes cuando vayan al supermercado digan, oh, oikos sí significa casas, porque está en griego. Por eso, porque el yogur se llama griego. Y hay muchas palabras en griego que se utilizan hasta el día de hoy en nuestro lenguaje, en el castellano. Continuemos. Ya, esto es bien importante. Dijimos los mitos. ¿Qué es lo que no es el reino de Dios? El reino de Dios ya dijimos que no es la iglesia. En simples palabras, Jesús nunca predicó a la iglesia. Póngame mucha atención. Jesús, si ustedes leen los evangelios, y me gustaría que hagan ese ejercicio, lean los 4 evangelios, Jesús nunca predica a la iglesia. Nunca, en el sentido de nunca, su mensaje nunca fue, voy a armar un grupo de feligreses, un grupo de personas que van a creer en mí. Si ustedes leen a Jesús, así como leemos, ¿verdad? Así como yo leo a Maturana y puedo conocer un poco el pensamiento de Maturana, o a los que les gusta Isabel Allende, no sé, o a los que les gusta algún escritor, o la vida de alguien, más o menos cachan cuál era su tema. Bueno, o no sé si a usted le ha pasado que alguien cita a un escritor y lo cita mal, y uno dice, este gallo nunca dijo eso. Y como hasta este mismo gallo se sorprendería. A mí me da risa porque hay algunos memes que, no sé, porque analizan a Christopher Nolan, el director de Batman, Interestelar y todo, y hay algunos críticos de cine que dicen, oh, Christopher Nolan en esta escena quiso decir esto. Y como que Christopher Nolan nunca quiso decir eso, como que lo rebuscaron, así es como para hacerse más, ¿verdad?, intelectuales, y Christopher Nolan así, ¿cuándo? ¿En qué momento quise decir yo eso? Nunca. Bueno, si ustedes leen a Jesús o leen la vida de Jesús, Jesús nunca habla y dice, mi propósito en esta tierra es predicar de la iglesia. Sí menciona en algún momento la palabra iglesia, cuando le dice a Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero la palabra en griego de iglesia es eclesia, que significa literalmente asamblea. Asamblea, nada más. Entonces Jesús, cuando le dice, la única vez que habla de iglesia, la única vez que habla de iglesia,
dice, en base a lo que tú has dicho, Pedro, de que yo soy el Cristo, se fundamentará la asamblea, el grupo de personas. Pero lo que Jesús habló y recontrahabló fue del rey. Que el reino no es la iglesia. Por eso, amigos míos, nosotros podemos encontrar el reino y muchas veces encontramos el reino de Dios fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Hay muchas iglesias que presumen vivir el reino, pero en términos concretos nunca lo han hecho. Entonces hay personas que están más cerca del mensaje de Cristo a veces fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Hay personas que viven el mensaje de Jesús de una forma práctica del día a día, más fuera de un templo o de una comunidad de fieles que dentro de la comunidad de fieles. Y es ahí donde uno dice, ellos viven el reino, ellos entendieron el reino, entendieron qué significa el reino. Hacer un culto no es estar en el reino de Dios. Que todos lloremos por una predicación tampoco lo es. Porque el reino de Dios trasciende lo que es iglesia. Y ojo, todavía no vamos a lo que sería el reino de Dios. Estamos simplemente diciendo qué no es, para que no nos confundamos. Por eso, amigos míos, si muchos de acá ustedes han venido dañados o vienen con esta culpa de que si no estoy dentro de una iglesia, no estoy cerca de Dios, es el primer mito que tenemos que derribar. No porque tú seas parte de una comunidad significa que tú estás más cerca de Dios. No porque tú, e incluso intelectualmente creas en Dios, significa que estás siendo o viviendo en el reino de Dios. Porque vivir en el reino de Dios es otra cosa mucho más amplia que ciertas liturgias, que ciertos procedimientos, que ciertas, ¿verdad?, declaraciones de fe. Por eso, amigos míos, que nadie los asuste diciendo que tú estás lejos de Dios porque no estás en una iglesia. No. Claramente es muy bueno estar en comunidad. Lo vimos nosotros en la reunión presencial que tuvimos ahora en el sur, ¿verdad? Qué bonito es vivir y convivir y compartir la fe. Es hermoso, ¿verdad? Es hermoso. Pero el reino de Dios trasciende eso. Trasciende eso. Bueno, ¿qué más no es el reino de Dios? O el reino de los cielos, cuando lo vemos en la Biblia. No es un lugar después de la muerte, ¿ya? Porque todos también creemos que el reino de los cielos es cuando después yo me muera, me voy al reino de los cielos. Tampoco es un lugar después de la muerte, ¿ya? Porque cuando Jesús habla de reino, no está hablando y no está diciendo, cuando ustedes mueran, entonces van a entrar al reino. Sí alude en ciertas ocasiones a una cuestión escatológica, como de después de la muerte, pero esencialmente no es lo que sucede después de la muerte. Está bonito decir cuando alguien fallece, yo lo he dicho cuando me ha tocado oficiar algunos funerales, velorio, y yo he dicho, bueno, la persona está en el reino, pero técnicamente ese no es el reino, porque el reino se vive acá y ahora. Bueno, el reino tampoco es el cristianismo, trasciende la fe cristiana y tampoco es adoración. Continuemos. Algunos datos para que ustedes sepan todo lo que, las veces que se cita el reino de los cielos en la Biblia. Si quieren, anótenlo, saquen un pantallazo. La palabra reino de los cielos en el Nuevo Testamento se cita 162 veces. 20 veces en Marcos, 55 veces en Mateo, 46 veces en Lucas y 14 en el resto del Corpus Paulinus. ¿Cuál es el Corpus Paulinus? Es las cartas de Pablo, ¿verdad? El Corpus Paulinus. Las cartitas de Don Pablo. Y las otras son el resto del Nuevo Testamento. O sea, para que ustedes se den cuenta de que el reino de los cielos es la centralidad del mensaje de Jesús. Es central, es clave. ¿Han visto esos memes de repente que hacen de Milei? Por ahí está el tolo. Dice, Argentina es clave, Perú es clave, ¿verdad? Es clave, entonces, entender qué es el reino de los cielos
en nuestra fe. Ya, eso es como un dato nomás. Siguiente. Vamos a ver algunas citas. Busquen Marcos capítulo 1, versículo 15. Ahora vamos a ocupar la Biblia. Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿qué dice? Miren, antes de leerlo, Marcos capítulo 1, o sea, el primer capítulo, el primero, cómo parte este evangelio. Para los que no saben, el evangelio, hay 4 evangelios en nuestra Biblia: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y los 4 hablan de Jesús de forma diferente. Son 4 perspectivas diferentes de Jesús. Es como que yo le pidiera aquí a 4 personas que hagan mi biografía. Como que yo digo, toma 4, digo, Nico, Cami, ¿verdad? Cote y Giovanna, hagan una biografía de mí. Y ustedes con los recursos que tienen van a decir, Josué hizo esto, dijo esto otro, tuvo estos signos, tuvo estas señales, hizo estas cosas, ¿no? Era pesado, era fome, pero un día ayudó a una señora a cruzar la calle, ¿no? Un día, no sé, qué sé yo, se agarró a combo, qué sé yo. Ustedes van a describir quién fue Josué. Bueno, estos son así, esos son los evangelios. Los evangelios son eso. Son 4 formas distintas de ver a Jesús. De la forma de Mateo, de Marco, de Lucas y de Juan. Ya, no quiero profundizar más un poco en eso para no enredarnos, pero en términos básicos es eso. Entonces, según Marco, en el capítulo 1, versículo 15, dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. O sea, la primera palabra que dice Jesús cuando entra a este mundo, cuando dice, a lo que yo vine, Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ahora, si hablamos de reino, en la época de Jesús, hablamos de poder. Estaba el Imperio Romano, uno de los imperios más sádicos, asesinos, ¿verdad? Corruptos de la historia humana. Entonces, es bien extraño que Jesús hable de un reino cuando él no es rey. Soy un rey sin reino, ¿verdad? Y sin reina. Es extraño que Jesús hable de un reino si no tiene un ejército. Las características de un reino es que tenga un ejército. Es extraño que Jesús diga que un reino se ha acercado, porque automáticamente ¿de qué lo van a acusar? De subversivo, subversión, ¿verdad? De hecho, por eso lo crucifican a Jesús. Hay algunos que romantizan mucho la muerte de Jesús, pero Jesús lo crucifican porque su mensaje era subversivo. Jesús estaba predicando un reino y ya había un reino. Entonces, eso es lo que significa una sedición, ¿verdad? Y es subversivo, hay que matarlo. Por eso Jesús lo crucifican en la cruz, porque estaba predicando un reino que iba en contra del reino actual. Ojo con eso. No se nos olvide la historia. Que a Jesús lo matan en la cruz porque los poderes de este mundo, político, económico y religioso, encontraron en él una amenaza de un reino que le estaba predicando. Bueno, el reino de Dios ha sido cumplido. Venga. Otra cita, Mateo 4:23. ¿Qué dice? De nuevo, esto es todo de reino. Mateo 4:23. ¿Qué dice? Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa predicaba Jesús? ¿Qué cosa decía? ¿Qué cosa hablaba? ¿Hablaba de la iglesia? Jesús decía, vayan a la iglesia, conéctense los domingos en la mañana, ¿verdad? Paguen los diezmos, ¿verdad? Ofrenden al pastor. No. Jesús estaba hablando de algo que la gente entendía en la época y que nosotros ahora no entendemos porque se nos hace difícil, pero por eso son estas clases para entender qué es el reino. Jesús hablaba de un reino, predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio del reino. ¿Y qué cosa? Sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. O sea, Jesús predicaba el evangelio del reino y a la vez sanaba. Porque nosotros, los que nos gusta predicar, nos gusta hablar nomás.
y nos quedamos en el bla bla, en la oratoria, ¿verdad? En el sermón. Pero en la práctica a veces no tenemos ni un brillo, porque no practicamos lo que predicamos. Y aquí se ve claramente que Jesús era un tipo coherente. Predicaba y practicaba lo que predicaba. ¿Qué decía? Predicando el Evangelio y al mismo tiempo que hacía, sanaba las enfermedades y la dolencia del pueblo. O sea, Jesús hablaba con sus palabras y con sus hechos. Y ahí los vamos a ver después más adelante cómo fue eso, ¿verdad? El Evangelio del Reino, o sea, el reino es predicación y práctica. Nada más. Si tú estás haciendo eso, eres bienaventurado, porque te has encontrado con la esencia, con el néctar del Evangelio, con lo medular, ¿verdad? El rey. Otra cita más, porque ahí estamos citando. Lucas 4:43, ¿qué dice? Pero él les dijo, es necesario también a otras ciudades. ¿Qué cosa? Jesús dijo, ¿es necesario que vaya a plantar iglesias en otras ciudades? No. Jesús dijo, ¿es necesario que vaya a hacer una adoración pública en otras ciudades? Yo sé que hay gente que le gusta la adoración pública, en los malls y todo eso, está bonito. Pero Jesús dijo eso, dijo, es necesario, ¿verdad?, que yo forme una iglesia, es necesario que yo forme un partido político cristiano, es necesario que yo me meta a la política, porque desde ahí se cambia la realidad. ¿Jesús dijo eso? No. Jesús dijo, es necesario que yo anuncie el evangelio del reino de Dios. Por eso, amigos míos, yo a veces no entiendo cómo a nosotros se nos pasan cosas tan esenciales de la vida de Jesús, y eso pasa porque a veces no leemos los evangelios, que nos confundimos con tanta cosa, con tanta parafernalia, y tantas luces, tanta cosa que nos enfocamos nuestra fe en cosas muy superficiales y no en lo esencial que Jesús hacía, que era predicar el reino, era predicar este reino. Porque para esto he sido enviado. Imagínate, con esto Jesús termina su frase. ¿Para qué fue enviado? Para anunciar el evangelio del reino. ¿Fue enviado para pelearse con los que no creían en él? No. Pero nosotros los cristianos nos gusta andar peleando con los ateos, con los gnósticos y andar defendiendo a Dios, ¿verdad? Pero Jesús ni siquiera hacía eso. Jesús no andaba defendiendo en la vida a Dios. Él interpretaba a Dios, decía, esto es Dios. Y Dios se defiende solo y se defenderá de la forma en que pueda ser. Pero nosotros siempre está ese ánimo de defender a Dios o defender el Evangelio, no. Nosotros tenemos que anunciar el reino, no defenderlo. No andar criticando a otros, no andar diciéndole a otros, no, que esto está mal porque tú no, ¿verdad? No, dentro de tu doctrina estás equivocado, ¿verdad? Dentro de lo que tú, no. Jesús envía a anunciar el reino de Dios, porque para eso vine. Otra cita, Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que se habían salido 7 demonios. Y esto también ténganlo ahí, porque es una cita bíblica que deberíamos tenerla siempre en nuestra mente, porque a la pobre María Magdalena siempre se la acusa o se le titula o se le asocia a que fue una adúltera o una prostituta, y el Evangelio nunca habla así de María Magdalena. Lo único que dice que se le expulsaron 7 demonios, nada más. No dice que había sido adúltera, de que tampoco la asocia con la mujer que Dios defendió. No, simple. Y además ayudaba a Jesús. Imagínense, si aquí dice mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades, junto con los 12. O sea, Jesús no andaba con 12 hombres para arriba o abajo. Había mujeres que eran discípulas. Pero como la iglesia siempre ha dado mayor poder, ¿verdad?, al hombre, estos textos no ahondan en ellos, ¿verdad? De hecho, hay discípulas, imagínense, que a lo mejor ustedes en su vida habían leído. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras mujeres que le servían
de sus bienes. O sea, Jesús también tenía discípulas. No tenía solamente 12, tenía más de 12 discípulos y discípulos que anunciaban el rey. Bueno, aquí pasamos a un tema bien, y es lo medular, y a lo que yo me quiero detener el día de hoy. Aquí dice Jesús no solo era un pregonero y comunicador del reino, sino que lo representaba. El centro del mensaje de Jesús no es Dios mismo, ni Jesús en sí mismo. Ya, y algunos dicen, chuta, ya, está complicado esto. Porque si nosotros nos ponemos a leer el Evangelio o los Evangelios minuciosamente, Jesús mayormente trató de explicar lo que significaba el reino de Dios, lo que era el proyecto de Dios para la humanidad, le dio más énfasis a lo que Dios espera de nosotros, en mayor medida que predicarse a Él mismo, que predicarse o predicar a Dios mismo. Porque Jesús no iba por Galilea diciéndole al mundo, o mayor de las veces, crean en mí, soy hijo de Dios. Crean en mí, yo soy el hijo de Dios. A las únicas personas que le dijo eso en forma más personal, secreta, si se puede decir, fue a sus más cercanos. Pero al mundo entero, Jesús anunciaba el reino, no se predicaba a sí mismo. No era tan egocéntrico como para decir, todo esto, ¿saben qué? Todo esto se basa en si ustedes creen en mí o no creen en mí. ¿Saben por qué, amigos míos? Y esto tiene una explicación bien lógica y sencilla. Porque de nada vale, de nada sirve, no tiene ningún mérito, no hay nada, no hay virtud en simplemente creer en Jesús como creencia intelectual. No hay mayor esfuerzo en eso. No hay mayor complejidad. Eh, porque creer en Jesús está bien y bonito, bacán. Hay mucha gente que cree en Jesús y es bueno que crea. Pero hay algo que Jesús tenía en claro, que no servía simplemente que la gente creyera en Él, sino que la gente entendiera su mensaje, el reino, que entendiera qué espera Dios de este mundo, qué espera Dios de esta humanidad, qué espera Dios de nosotros, que creamos simplemente en Jesús o que el mensaje, el proyecto que Él trajo a este mundo sea ejecutado, sea puesto en práctica, se viva. Porque Jesús, por ejemplo, dice, bienaventurado, la bienaventuranza, por ejemplo, bienaventurado los pobres, los que lloran, porque ellos serán consolados. Eso es el reino, esa es una parte del reino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. No hay ningún mérito en yo creer en Jesús y ser alguien apático con este mundo, que ser alguien desentendido con este mundo, ser alguien que no lo conmueve la miseria humana, que no le conmueve el dolor, que no le conmueve la opresión, el sufrimiento. No me sirve de nada yo ser un creyente intelectual si el reino no lo vivo en la práctica. No hay mérito en eso. De hecho, Jesús mismo dice, en un momento cuando habla del amor, Jesús en un momento habla del amor y dice, cuando dice, amen a sus enemigos, que es una de las cosas más fuertes que pidió Jesús, Jesús dice, ¿saben por qué? Porque amar a los que te aman, no hay, no hay un mayor esfuerzo en eso, porque es fácil amar a alguien que te ama, a tu familia, tal vez, que son los más cercanos, que son, lógicamente, los que te dan más amor, ¿verdad? A un sobrino, a un hermano, a un tío, a un papá, a una mamá. No, es natural. Incluso hasta los más malos de este mundo lo hacen. ¿Has cachado cuando salen los narcotraficantes, los ladrones, o qué sé? No, con la mamita nunca. No, la mamita es lo más importante. Claro, porque incluso hasta el más malo de los malos, pucha,
tiene algún sentimiento bueno hacia su madre. Pero Jesús dice, el reino es algo que trasciende eso, que va más allá. Yo te invito a que te esfuerces también por amar, por ser compasivo y empático con quien tú crees que no se lo merece. Ahí se vive el reino. Ahí se está construyendo el reino. Ahí yo trasciendo el espacio de la creencia intelectual a la práctica, a la realización del reino. Y esa es una palabra que me gustaría que usted la escriban. Realización del reino. Aquí hay una frase de John Sobrino, que es uno de los teólogos, un teólogo favorito, es un teólogo eh, de El Salvador. Bueno, él es español, pero vive en el país del Salvador. Y él habla algo muy parecido a esto, y por eso lo cité. Él dice algo así. Dice, no está en discusión que, por supuesto, Jesús predicó a Dios como Padre, ¿sí? Que ese Padre fue la última referencia personal suya y que lo ofreció a todos. ¿Sabes? Jesús predicó del Padre. No hay discusión de eso. Pero lo que ahora se trata de recalcar es que para Jesús, y ojo con lo que dice acá, que es muy importante, que para Jesús incluso Dios es visto dentro de una totalidad más amplia, el reino. ¿Se entiende? O sea, Jesús predica a Dios como Padre, habla de él, ¿sí? Pero todo esto lo engloba en una totalidad más amplia, en algo que se puede palpar, tocar, y es el reino. Y es el reino. Por eso, entonces, vamos a decir que la predicación nuestra, o la vivencia del cristianismo, ¿verdad? No es estrictamente quién es Dios o Jesús como punto exclusivo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estoy hablando con esto? El cristianismo no se debería sostener en saber quién es Jesús, o saber quién es Dios, o definir a Jesús y a Dios, porque podemos llegar a muchas definiciones. El cristianismo no es eso, no se sustenta en eso, sino que se sustenta, y esto es la que a mí me encanta, en las mediaciones de Dios, o en otras palabras, dónde y cómo podemos encontrar a Dios. Eso es lo que Jesús está tratando de decirle al mundo. No les vengo a hablar de Dios, les vengo a decir dónde y cómo encontrarlo. Ese es el reino. Entonces, amigos míos, nuestra fe, la fe cristiana, tiene que trascender los límites de la intelectualidad o los límites de la definición de Dios. Se tiene que realizar en la vida misma, donde yo encuentro y sé dónde está Dios. ¿Dónde y cómo encontrar a Dios? Cuando tú identificas eso, estás identificando y encontrando el reino. El reino. Ahí estás encontrando e identificando el reino. Por eso, amigos míos, el reino de Dios, y como yo lo definí, no lo definí porque acabo de decir que no se puede definir, traté de describirlo, es, si se puede, si se puede describir en algún tipo de palabras, se dirá que el reino es este proyecto de Dios para el hombre donde uno lo encuentra y donde uno, eh, ¿verdad? Sabe dónde está Dios. Encontrar a Dios en este mundo. Ese es el desafío. Encontrar a Dios en este mundo. ¿Dónde lo encuentro? Y lo vamos a encontrar en las personas y en las acciones. En Mateo 24, quiero que vayan todos si pueden ir a Mateo 25, perdón. Mateo 25 del 35 al 46. Mateo 25. Y aquí está un poco una clave de lo que significa encontrar a Dios en este mundo, o encontrar el reino en este mundo.
Pastor, ¿podría repetirlo? Mateo, ¿cuánto? Por favor. 25. 25. Vamos Gracias. del versículo 31. Vamos del 31. Esto yo lo he predicado un par de veces, pero jamás tenemos que olvidarlo, porque esta es la esencia del Evangelio. Dice así. ¿Lo tiene en Mateo 25? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, voy a tratar de traducirlo en palabras, parafrasearlo, en palabras que sean entendibles. O sea, cuando Dios venga a este mundo, cuando Jesús venga, sabemos que Jesús se fue y creemos en su segunda venida, yo por lo menos creo eso. Cuando Jesús venga a este reino, ¿verdad? Dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, todos nosotros. Ni uno se escapa. Ni uno. ¿Verdad? Entonces Jesús viene en su reino, se encuentra con la humanidad y todos delante de él. Agárrate, afírmate. Y ojo, aquí no va a pasar que Jesús va a proyectar en una pantalla gigante todo, todo lo que hiciste cuando estabas a solas. Ese era mi mayor miedo. Mi mayor miedo era que en el juicio final, ya, pero estas son paranoias mías de niño. Mi mayor miedo en el juicio final era que Dios proyectara al mundo entero todo lo que yo había hecho, ¿verdad? Cuando nadie me ve. O los condoros que me había mandado. Entonces, dice, no, lo van a ver todo. Para mí eso era juicio. Eso es juicio, ¿verdad? Ya, existe esto y todos lo van a ver. Y era como una vergüenza, miedo. Era el infierno mismo. Pero bueno, va a pasar eso. No el proyector de tu vida, pero según Mateo, ¿verdad? Van a estar todos delante de él y apartará los unos de los otros. Apartará a la oveja de los cabritos. Esto es una referencia, es como, va a ser dos grupitos. Van a haber dos grupitos, ¿verdad? Los buen portados y los mal portados. Los del A y los del B. O del C. ¿Cuántos eran del C? Siempre fui del A. Siempre fui del A, perro. Jamás del C. No, yo era del J, que iba en el Borgoño. Borgoño teníamos hasta cuarto J. Pero bueno. Primero G, con orgullo. Me acuerdo que en mi colegio había hasta el F, así. Entonces, estoy medio disperso el día de hoy, pero... Entonces, van a haber dos grupitos. Vamos a separar los A, los del B. Y apartará los uno del otro como apasta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ya, esto no tiene nada que ver con política, no le metamos política aquí, simplemente es una separación. Porque varios que les gustan meter los... No, 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 no. Sería un anacronismo, no, no tiene nada que ver con esto. Entonces, faltará uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que está a su derecha, vengan benditos de mi padre, a los de la derecha, a los de la derecha. Por eso hay algunos de derecha que toman este texto y dicen, no, nosotros somos los benditos de Dios, por eso somos de derecha. Nada que ver, pues, un anacronismo, pero malo, además. Pero dice, entonces el rey dirá a su derecha, vengan benditos de mi padre a heredar el reino preparado para ustedes. ¿A heredar qué cosa? El reino preparado para ustedes. ¿Verdad? Desde la fundación del mundo. ¿Y por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Y esto es lo esencial. Esto es el reino, amigos. Esto es el reino. Si pueden, subrayenlo del versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui extranjero, para los xenófobos, ¿verdad? Que nos gusta tratar mal a los extranjeros. Fui extranjero. Ojo, Jesús se está identificando con el hambriento. Jesús se está identificando con el que tiene sed y aquel que ha sido extranjero. Y me recogiste. Estuve desnudo y me vestiste. Enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me viniste a ver. Jesús se identifica con un malhechor. Ojo, Jesús no se está identificando con lo bueno, se está identificando con aquel que la sociedad, ¿verdad? Le ha emitido un juicio. Y ojo, un juicio justo, porque tienen que pagar por sus acciones, ¿verdad? Pero Jesús se identifica con ellos. Entonces los justos responderán, y esto es muy clave, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos?
¿O cuándo vimos que tenías sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos que eras extranjero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o fuimos a verte? Y respondiendo el rey le dirá, clave también para entender el reino, muy clave para entender el reino. Les digo que en cuanto lo hiciste por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Dónde encontramos entonces a Dios en este mundo? ¿Dónde encontramos el reino? En el hambriento, en el sediento, en el extranjero, el que no tiene con qué alimentarse, al que ha sido juzgado, al que ha sido apartado de este mundo. Cada vez que nosotros nos encontremos con esas escenas, cada vez, amigos, que nosotros hagamos algo por alguien, cada vez que nosotros perdonamos, cada vez que nosotros servimos a otro, cada vez que este mundo, ¿verdad?, es empático con el dolor ajeno, lucha por causas justas y nobles, ahí se encuentra y se construye el reino. Ahí se está viviendo el reino. Cuando tú perdonas, decides perdonar a aquel que te ha ofendido, eso es construir el reino. Ahí se encuentra el reino. Tú estás viviendo en el reino. ¿Se entiende? Tú estás viviendo en el reino cuando llevas a cabo en tu día a día el mensaje de Jesús. Perdonar, amar, el compañerismo, la compasión, la caridad, el visitar a otro, el llorar con los que lloran, alegrarte con los que se alegran. Hay una parte en el Evangelio que me encanta mucho, que dice, es mejor estar en una casa de llanto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Es mejor estar en una casa donde hay pena que en una casa donde hay mucha alegría. Porque donde hay pena, ahí es donde se necesita evangelio, se necesita un abrazo. No es que esté malo alegrarse, no. Pero la vida te da la opción, o en algún momento te encuentras con la opción de ir a un lugar donde estás sufriendo, hazlo. Porque ahí tú construyes el reino. ¿Se dan cuenta que eso no es iglesia? Porque hay muchos de nosotros que nos juntamos el domingo y creemos que estamos más cerca de Dios, pero en términos prácticos eso es adorar a Dios. Pero a Dios se le encuentra en el día a día, a la vuelta de la esquina, con el que sufre, con el hambriento, con el que llora, con el que necesita de un abrazo tuyo, necesita de tu perdón, necesita de tu oído, de tu compasión. Por eso, amigos míos, que el reino trasciende la iglesia. Porque lamentablemente, y esto lo digo fuera de broma, lamentablemente en la iglesia muchas veces no se encuentra eso. Por eso la iglesia no es el reino. Por eso la iglesia no es el reino. A Dios lo vamos a encontrar siempre y al reino de los cielos lo vamos a encontrar siempre cuando alguien necesite, ¿verdad?, de ti. Cuando alguien necesite, ¿verdad?, tu compasión, tu abrazo, tu entrega, tu despojo. El otro día yo hablé, el día domingo, hablé un poco de eso, el sábado hablé un poco de eso con los chiquillos de la Junta Regional. La vida nuestra o la vida del cristiano, el que entiende el Evangelio, o el que debería entender el Evangelio, es una vida de despojo. ¿Qué significa? Que yo ya no vivo solo para mí. Es un despojo constante. De hecho, cité una película, y si no la han visto, véanla, porque es una película muy buena que habla de esto, que se llama La vida de Pi, o The Pi Life. Si puede, véanla. Él habla de eso y dice, y entiendo la vida de esta forma, como un constante despojo, un constante tal vez decir adiós. Pero no solamente decir adiós a personas, sino decir adiós a ti mismo, a tu sentido de acumulación, de vivir para ti mismo, de tu egocentrismo, eh, de no ver que el otro sufre, que el otro te necesita. Entonces, cada vez que nosotros vivamos el mensaje de Cristo, se está construyendo el reino. Y con esto quiero terminar, amigos míos, y con la última reflexión. Por eso a mí me encanta que en los capítulos que leímos salía así. Jesús predicaba el reino y sanaba las dolencias. ¿Saben por qué? Porque Jesús entendía que el reino no se sustenta en una predicación.
sino en la acción misma. Por eso Jesús predicaba y sanaba la dolencia. Porque ahí se construía el reino. Ahí se construía el reino. Por eso yo estoy de acuerdo con Humberto Maturana y a la vez no estoy muy tan de acuerdo con él. Y les voy a decir ahora para los que querían saber por qué no estoy tan de acuerdo con él. A pesar de que es un crack el caballero. Porque él en su respuesta cuando le dicen, ¿usted cree en el reino de Dios? Y él dice, yo vivo en el reino de Dios. No sé si han visto ese video, lo compartí hoy día de hecho en las redes. Él dice, yo vivo en el reino de Dios. Y en cierto sentido sí, porque todo lo creado viene de él. Pero en otro sentido no, porque hay lugares donde no se vive el reino. Me encantaría decir, o nos encantaría decir que vivimos en el reino, pero no vivimos en el reino. ¿Saben por qué? Porque el reino no se vive donde el mensaje de Jesús no se practica. Este reino de Jesús, cuando no es practicado, cuando no es puesto a prueba, cuando no es puesto a práctica, ahí no se está viviendo el reino. Ahí se vive el proyecto humano, no se vive el proyecto de Dios. Y el proyecto humano, ¿qué es? Acumula para ti, vive para ti, no importa el otro. Piensa en ti primero y después en el otro. Piensa en tus recursos primero y después en otro, ¿verdad? Tú tienes que estar tú primero asentado, bien, ¿verdad? Y después el otro. ¿Verdad? Asegúrate a ti mismo y después el otro. Eso no es reino, ahí no se vive el reino. Por eso el reino del Dios, y aquí yo reformulo la respuesta de Humberto Maturana. Yo vivo el reino de Dios cuando practico el reino de Dios. Si no lo practico, no es reino. Es otra cosa. Es religiosidad, es ritual, es liturgia, pero reino de Dios no es. Por eso el reino no se vive en todas partes. Y por eso nuestra iglesia, y nuestra iglesia La Casa, su visión dentro de la visión es, queremos ser constructores del reino. Entonces, donde estemos, donde nos relacionemos, vivir este reino, amigos míos. Por eso que es trascendente, amigos míos, trascendente. Trascendente entender lo que significa este reino. Ese sentido nuestro de vivir para nosotros es todo lo antirreino. Es el proyecto humano mismo. Es el proyecto humano mismo. Pero el mensaje de Jesús es otra cosa. Es otra cosa. Y si lo entendiéramos un poquito mejor, a lo mejor este mundo sería un poquitito más justo, un poquitito más bueno, un poquitito más empático. Amén. Amén. Así que cuando vean los cielos a Humberto Maturana, lo voy a ver en el reino igual, a todo el mundo. Terminamos, no sé si alguien estaba grabando, la Belu estaba grabando. Terminamos por el día de hoy este mensaje del...